Una niña de 9 años fue despreciada y maldecida en un restaurante de lujo, pero no esperaba que aquí estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría su vida para siempre. Rita, una niña de apenas 9 años, despertó en una gélida y cruel mañana de invierno, acurrucada sobre un cartón en las implacables calles de la ciudad. Su ropa gastada apenas la protegía del viento helado que azotaba sin piedad su débil cuerpo. Ya habían pasado 3 días desde la última vez que había probado bocado, y su estómago rugía con una intensidad que amenazaba con desgarrarla desde adentro. Desesperada, sus pequeñas manos rebuscaban en la basura cercana, tratando desesperadamente de encontrar algo que calmara el tormento de su insaciable hambre. Sin embargo, solo encontraba desechos y desolación, una cruel burla de un mundo que le había dado la espalda a esta niña desamparada. Huérfana y abandonada a su suerte desde hacía un año, Rita había escapado del infierno que era vivir con su tía abusiva, solo para enfrentarse a la frialdad y crueldad de las calles. Al principio, manos compasivas de extraños le ofrecieron un atisbo de esperanza, pero conforme los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa ayuda se desvaneció como un suspiro en el viento. Ahora se veía obligada a luchar por su supervivencia, alimentándose de las sobras de un mundo indiferente, robando para subsistir en la penumbra y el silencio. Mientras deambulaba por el laberinto de asfalto y concreto, un aroma tentador, un destello de calor y abundancia, llamó su atención. Siguiendo esa chispa de esperanza, llegó hasta las puertas de un restaurante lujoso, un oasis de opulencia en medio de la desolación urbana. Paralizada ante la visión de mesas decoradas con esmero y comensales vestidos con elegancia, Rita se sintió como una intrusa en ese mundo de privilegio y comodidad. Aunque su estómago clamaba por un bocado de comida caliente y reconfortante, el miedo y la vergüenza la mantenían al margen, separada por un abismo insalvable de aquellos que realmente pertenecían a ese lugar. Pero el hambre, esa bestia voraz que llevaba dentro, no entendía de barreras ni de protocolos sociales. Armándose de una valentía nacida de la necesidad, Rita cruzó la calle y se adentró en el santuario de los privilegiados, con la cabeza gacha y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Una vez dentro, el resplandor del restaurante la abrumó aún más, con sus luces brillantes y decoraciones suntuosas. Los ojos de los comensales, cargados de desprecio y rechazo, la atravesaban como cuchillos afilados, pero Rita se aferró a su determinación, bloqueando el ruido del mundo exterior y concentrándose solo en el festín que se desplegaba ante sus ojos. Con pasos temblorosos, Rita se acercó sigilosamente a una mesa ocupada por una familia que disfrutaba de su comida con deleite y satisfacción. El embriagador aroma de la comida la envolvía, avivando su deseo y desesperación. Reuniendo las últimas reservas de valor que le quedaban, Rita se atrevió a pronunciar unas palabras apenas audibles entre el murmullo de la sala. «Por favor, solo una migaja de pan». Los comensales levantaron la vista hacia ella, sorprendidos primero, pero pronto la sorpresa se tornó en desprecio. Una señora soltó un grito de repulsión. «¡Es una mugrita pidiendo comida! ¡Qué asco!», exclamó con desdén. Otro hombre, con expresión de disgusto, agregó: «Lárgate de aquí, niña sucia. No arruines nuestra cena». Sin piedad, una mujer tomó su copa de agua y, sin pensarlo, la arrojó sobre la cabeza de Rita, empapándola completamente. Un hombre se unió, lanzando restos de pan al rostro de la niña mientras se reía con burla. «Toma, aquí tienes tus migajas». Los demás en la mesa estallaron en carcajadas, disfrutando del cruel espectáculo. Rita, aturdida y humillada, intentó retroceder, pero fue demasiado tarde.
Un mozo fornido se abalanzó sobre ella, la agarró bruscamente del brazo y, sin mediar palabra, la arrastró hacia la puerta. «Niña asquerita, fuera de aquí. No te quiero volver a ver», le gritó con furia, mientras la empujaba fuera del restaurante y cerraba la puerta con un estruendo. Rita cayó de rodillas en la acera, sintiendo cómo el frío se apoderaba de su cuerpo y su alma. Lágrimas de humillación y dolor rodaban por sus mejillas, mientras el estómago vacío la retorcía de hambre. Sin siquiera darse cuenta, los comensales y mozos la esquivaban, viéndola como una cosa despreciable tirada en la calle. Levantó la vista y, a través de las lágrimas, vio su pequeño reflejo en el vidrio de la puerta del restaurante. Sus ropas sucias, su rostro demacrado y su figura tan flaca como un esqueleto. Realmente daba lástima y miedo. ¿Cómo podría alguien ayudar a una criatura tan repugnante como ella? En ese momento, un mozo fornido se acercó rápidamente, la agarró bruscamente del brazo y comenzó a arrastrarla. «Niña mugrita, lárgate ahora mismo antes de que llame a la policía», le gritó el mozo con desdén, empujándola fuera del restaurante y cerrando la puerta tras ella. Rita se quedó llorando desconsoladamente en la acera, sintiendo el frío calar en sus huesos y el estómago más vacío que nunca, sumida en la miseria. No se había dado cuenta de que los comensales y mozos la esquivaban como si fuera un obstáculo asqueroso. Levantó la vista y, a través de las lágrimas, vio su pequeño reflejo en el vidrio de la puerta de entrada del restaurante. Sus ropas sucias, el rostro demacrado, flaca como un esqueleto. Realmente daba lástima y miedo. ¿Cómo podría alguien ayudar a una criatura tan repugnante como ella? Estaba a punto de irse, arrastrando los pies, cuando un lujoso auto negro se detuvo frente al restaurante. Rita sintió curiosidad al ver bajar a un hombre elegante, vestido con un fino traje a rayas y sosteniendo un bastón negro. El chofer se cuadró frente a él y le abrió la puerta del restaurante de par en par. Al pasar junto a la niña, el hombre se detuvo un instante y la miró con curiosidad. Luego, siguió su camino al interior del lugar. Ese segundo duró una eternidad para Rita. La mirada de ese señor no fue de asco o rechazo como las demás. Fue una mirada cálida, casi comprensiva, como si en ese breve instante hubiera percibido todo el sufrimiento encerrado en el frágil cuerpecito de la niña. Pasaron 5 o 10 minutos. Los sollozos de Rita se convirtieron en débiles gemidos mientras seguía hecha un ovillo en la acera, con la cara escondida entre los brazos cruzados sobre las rodillas. No tenía sentido seguir allí. Lo mejor era ir a buscar refugio antes de que oscureciera más. Cuando intentó ponerse de pie, sus piernas flaquearon por el esfuerzo y la debilidad y cayó pesadamente al suelo, ya sin fuerzas ni para llorar. Permaneció allí, tirada en silencio, sintiendo que la vida se le escapaba poco a poco. Quizás ese callejón oscuro al lado del restaurante no era un mal lugar para morir, pensó. Al final, a nadie le importaría que esa pobre niña desapareciera de la faz de la tierra. Rita yacía inmóvil en el frío suelo, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente, como agua entre los dedos. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraban sin ver el oscuro cielo nocturno que se desplegaba sobre ella. El ruido de la ciudad, tan familiar, se volvió un murmullo lejano, casi irrelevante para su mente agotada. Pensó en lo injusta que era la vida, en cómo el hambre y el frío se habían convertido en sus únicos compañeros. Tal vez, pensó, era mejor dejarse ir, desvanecerse en la penumbra del callejón, donde nadie notaría su ausencia. Pero el destino, caprichoso como siempre,
tenía otros planes. Justo en el momento en que Rita se resignaba a su final, los faros de un coche de lujo iluminaron la acera. El vehículo se detuvo suavemente frente al restaurante, su motor ronroneando en contraste con el silencio de la calle. De él descendió un hombre de porte elegante, sus pasos firmes resonando en la calzada. Vestía un traje a rayas impecable y sostenía un bastón negro con una empuñadura plateada, un reflejo de su riqueza y estatus. Vicente, el hombre en cuestión, estaba a punto de entrar al restaurante cuando su mirada se desvió hacia la figura acurrucada de la niña. Algo en la escena le detuvo. No era común ver a alguien tan pequeño, tan desvalido, abandonado a su suerte en un lugar como ese. Se acercó a Rita con cautela, su corazón latiendo con fuerza mientras se inclinaba hacia ella. «¿Qué haces aquí, pequeña?», murmuró, su voz suave y cargada de preocupación. No había ni rastro del desprecio que los otros habían mostrado. Rita apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza, sus labios temblorosos tratando de formar palabras que nunca llegaron a salir. Las lágrimas, cálidas y amargas, caían sin cesar por sus mejillas sucias. Vicente no necesitó oír su respuesta para comprender la magnitud de su sufrimiento. Con un gesto decidido, dejó a un lado su bastón y, sin dudarlo, la levantó en brazos. Rita sintió el calor del cuerpo de Vicente, una calidez que contrastaba con el frío que la rodeaba, y su pequeña figura se relajó en su abrazo. Vicente la cargó con cuidado hasta su coche, sus movimientos firmes pero llenos de ternura. Colocó a Rita en el asiento trasero, cubriéndola con su abrigo de lana para protegerla del frío que aún la envolvía. Mientras se acomodaba al volante, Vicente echó una última mirada al callejón oscuro, ese lugar que había estado a punto de convertirse en la tumba de la niña. Con un suspiro, arrancó el coche y se dirigió a su casa, una gran mansión en las afueras de la ciudad. El trayecto fue breve, pero para Rita, cada minuto que pasaba en ese vehículo parecía un sueño del que temía despertar. Cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de seguridad que no había conocido en tanto tiempo. Vicente condujo en silencio, su mente llena de preguntas sobre la pequeña que ahora dormía en su coche. ¿Qué había llevado a esa niña a tal estado de abandono? ¿Y cómo podía él, un hombre acostumbrado a los lujos, ayudarla? Al llegar a su hogar, Vicente aparcó en la entrada iluminada de la mansión. Con la misma delicadeza con la que la había levantado antes, cargó a Rita hasta el interior de la casa. Las luces cálidas del vestíbulo contrastaban con la oscuridad del exterior, y el aroma a madera pulida y flores frescas llenaba el aire. Subió las escaleras con cada paso seguro y decidido, hasta llegar a una habitación que había sido preparada con esmero para los huéspedes más distinguidos. Vicente depositó a Rita sobre la cama, sus movimientos cuidadosos para no perturbar el sueño en el que la niña había caído. La miró por un momento, con una mezcla de tristeza y ternura, antes de cubrirla con una manta suave. «Estás a salvo ahora», susurró, más para sí mismo que para ella. Salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta con suavidad, y se dirigió a su despacho. Necesitaba pensar, planear cómo podría ayudar realmente a esa pequeña que, sin saberlo, ya había empezado a ganarse su corazón. La mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de la habitación, Rita despertó lentamente. Se incorporó en la cama, desorientada, sus manos tocando las sábanas suaves y la colcha que la cubría. La niña parpadeó, tratando de comprender dónde se encontraba. La habitación era lujosa, con muebles elegantes y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día.
Todo parecía tan irreal, tan lejos de la realidad que había conocido en las calles. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz apenas audible. En ese momento la puerta se abrió lentamente y apareció Vicente, con una sonrisa cálida que contrastaba con la seriedad de su porte. «Buenos días, pequeña. ¿Estás en mi casa?», dijo, su voz llena de amabilidad. Rita lo miró con asombro, incapaz de entender por qué alguien tan importante se había tomado la molestia de ayudarla. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?», preguntó. Su voz tembló Rita por la confusión y el miedo a lo desconocido. Vicente se acercó y se sentó en el borde de la cama, mirándola a los ojos con una sinceridad que Rita no había visto en mucho tiempo. «Porque nadie, y menos una niña como tú, merece pasar por lo que has vivido. Aquí estarás a salvo, te lo prometo». Rita, aún con las lágrimas rodando por sus mejillas, se quedó mirando a Vicente, su mente inundada de pensamientos y emociones que no podía expresar con palabras. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la tratara con cariño, con respeto, que el simple hecho de recibir una sonrisa genuina y cálida le resultaba casi increíble. ¿Cómo era posible que un hombre como Vicente, alguien tan diferente de todo lo que ella había conocido, quisiera cuidarla, protegerla? Vicente, conmovido por la fragilidad de la niña, tomó su mano con delicadeza. «Sé que esto es mucho para ti, Rita», dijo suavemente. «Pero quiero que sepas que a partir de ahora no tienes que enfrentarlo todo sola. Estoy aquí para ayudarte». Rita asintió lentamente, sin estar del todo segura de cómo responder. Por dentro, su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué pasaría si esto era solo un sueño? Y si, como tantas veces antes, la vida le arrebataba esta pequeña chispa de felicidad antes de que pudiera siquiera tocarla. Vicente, notando la inquietud en los ojos de la niña, decidió distraerla con algo más tangible. «Ven, vamos a desayunar», dijo, levantándose de la cama. «Hay una mesa llena de comida deliciosa esperándote en el comedor». Rita se dejó guiar por Vicente a través del pasillo, observando con asombro los detalles de la casa. Los pasillos estaban decorados con cuadros antiguos y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando un ambiente cálido y acogedor. Cada rincón de la casa parecía cuidadosamente diseñado, un reflejo de la vida que Vicente había construido con esfuerzo y dedicación. Al llegar al comedor, Rita se detuvo en seco, sorprendida por la abundancia que se desplegaba ante sus ojos. La mesa estaba repleta de platillos que nunca había visto, cada uno más apetitoso que el anterior. Había frutas frescas, pan recién horneado, queso y una jarra de leche tibia que despedía un aroma reconfortante. Vicente notó la vacilación de Rita y sonrió. «Adelante, come todo lo que quieras», la animó. «Esto es para ti». Rita, todavía un poco cohibida, tomó un trozo de pan y lo mordió, con cuidado. El sabor era increíble, algo que jamás había probado antes. Pronto, el hambre que había intentado ignorar durante tanto tiempo se hizo sentir con fuerza, y Rita comenzó a comer con más entusiasmo, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. Mientras Rita comía, Vicente la observaba con satisfacción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que Rita tuviera la vida que merecía. Una vida llena de oportunidades, de amor y, sobre todo, de dignidad. Una vez que terminaron de desayunar, Vicente llevó a Rita a la sala de estar, donde había una chimenea encendida y una pila de libros antiguos en una mesa cercana. «Aquí es donde me gusta pasar el tiempo cuando necesito pensar», le explicó. «Es un lugar tranquilo, donde puedes leer o simplemente relajarte». Rita se acercó a los libros, tocando con cuidado las cubiertas de cuero.
Había algo en ellos que la atraía, aunque no podía explicar qué. ¿Puedo leer uno?, preguntó tímidamente. «Por supuesto», respondió Vicente con una sonrisa. «Puedes leer todos los que quieras. De hecho, ¿por qué no eliges uno para que lo leamos juntos?» Rita tomó un libro pequeño con un título que no reconocía y se lo llevó a Vicente. Él la invitó a sentarse junto a él en el sofá y juntos comenzaron a leer. Vicente leía en voz alta, su voz calmada y melodiosa llenando la sala con las palabras de la historia. Rita se relajó, permitiendo que las palabras la transportaran a un mundo diferente, uno donde los problemas de la vida real parecían distantes y manejables. Con el paso de los días, Rita y Vicente establecieron una rutina tranquila y reconfortante. Vicente, consciente de la necesidad de Rita de sanar tanto física como emocionalmente, se dedicó a cuidar cada detalle. Las mañanas comenzaban con un desayuno en el comedor, seguido de largas conversaciones en la sala de estar o caminatas por el jardín. Con el pasar de los días, Rita fue recuperando poco a poco su salud y su ánimo. Cada mañana, al despertar en aquella cama cálida y cómoda, le parecía un poco menos increíble la vida que ahora tenía. Los recuerdos de las noches frías en las calles, del hambre y la desesperación, se iban desvaneciendo lentamente, reemplazados por la seguridad y el cariño que Vicente le ofrecía. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Una tarde, mientras descansaban en el jardín bajo la sombra de un árbol frondoso, Vicente decidió abrir su corazón y compartir con Rita una parte de su pasado que hasta ahora había mantenido en silencio. «¿Sabes, Rita?», comenzó, su voz suave pero firme. «Yo no siempre tuve esta vida. De niño, yo también conocí lo que es no tener un hogar». Rita levantó la vista, sorprendida, sus ojos buscando los de Vicente. Él la miraba con una expresión serena, aunque sus palabras cargaban un peso que Rita pudo sentir. «Cuando era pequeño», continuó Vicente, «perdí a mis padres y me vi obligado a vivir en las calles, como tú lo hiciste. No tenía a nadie que me cuidara ni un lugar al que llamar hogar. Pasé muchas noches sin saber si lograría sobrevivir hasta el día siguiente». Vicente hizo una pausa, sus pensamientos viajando a esos tiempos lejanos que aún dolían, aunque la vida le había permitido superarlos. «Un día», prosiguió, «una familia rica me encontró. Me dieron comida, un lugar donde dormir y, sobre todo, me dieron una oportunidad. Con el tiempo, me adoptaron y me criaron como a uno de los suyos. Gracias a ellos, pude estudiar, trabajar y construir la vida que tengo ahora». Rita lo escuchaba con atención, sintiendo una conexión profunda con él que antes no había comprendido del todo. De alguna manera, saberse parte de una historia similar hacía que Vicente le pareciera aún más cercano, más comprensible. «Por eso, Rita», dijo Vicente, colocando su mano sobre la de ella, «cuando te vi aquel día frente al restaurante, supe que debía ayudarte. Al hacerlo, sentí que devolvía un poco de lo que un día me dieron a mí. No podía dejarte allí. No podía ignorar tu dolor». Rita sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Era un sentimiento de gratitud tan profundo que no encontraba palabras para expresarlo. Vicente había pasado por lo mismo que ella, había sentido la misma soledad, el mismo miedo, y ahora estaba ahí, dispuesto a ser para ella lo que esa familia había sido para él. Con el tiempo, Rita empezó a ver a Vicente no solo como su salvador, sino como un padre. A menudo, cuando se sentía segura, lo llamaba papá en voz baja, probando el sabor de la palabra en su boca, pero sin atreverse a decirla en voz alta. Vicente,
por su parte, la trataba con una ternura que solo un padre podía ofrecer, cuidando cada aspecto de su vida y asegurándose de que no le faltara nada. La prueba más grande de este amor llegó cuando Rita cayó gravemente enferma. Una fiebre alta la dejó postrada en la cama durante varios días, y aunque los médicos vinieron a tratarla, Vicente no se apartó de su lado ni un solo momento. Pasó las noches en vela, sentado junto a su cama, cambiando los paños húmedos en su frente y hablándole en voz baja para calmar sus delirios. Cada vez que Rita abría los ojos, lo primero que veía era el rostro de Vicente, cansado pero lleno de preocupación. Y cada vez que volvía a caer en el sueño febril, lo hacía con la certeza de que él estaría allí cuando despertara. Fue durante esos días de enfermedad que Rita comprendió que Vicente no solo era el hombre que la había salvado, sino alguien que la amaba incondicionalmente, alguien que nunca la abandonaría. Cuando finalmente la fiebre cedió y Rita empezó a recuperarse, Vicente sintió un alivio tan grande que por primera vez en su vida se permitió llorar. No era un hombre que soliera mostrar sus emociones de manera tan abierta. Pero en ese momento, la posibilidad de perder a Rita había sido demasiado para él. Con cada lágrima, sentía que su corazón se abría más, que el amor que sentía por esa niña era más fuerte que cualquier otra cosa. «Rita», le dijo una tarde, cuando ella ya estaba lo suficientemente fuerte como para salir a dar un paseo por el jardín, «quiero que sepas que me has dado más de lo que yo podría haberte dado a ti. Cuidarte, verte mejorar, me ha hecho sentir que mi vida tiene un propósito, que hay algo más allá del trabajo y los negocios». Rita, todavía débil pero con una sonrisa en el rostro, lo miró y asintió. «Gracias, papá», dijo suavemente, dejando que esa palabra, que tantas veces había ensayado en su mente, finalmente saliera de sus labios. Vicente se detuvo, sorprendido y emocionado. Acarició el cabello de Rita con ternura y, sin decir nada, la abrazó. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. No era solo la relación de una niña rescatada y un hombre compasivo. Era una conexión profunda, una familia que se había formado a través del dolor compartido y del amor incondicional. Vicente decidió entonces que no podía dejar que Rita se sintiera insegura jamás, y tomó una decisión que ya había empezado a tomar forma en su corazón desde hacía tiempo. «Rita», dijo un día mientras paseaban por un parque cercano, «he estado pensando mucho en lo que ha pasado entre nosotros, en lo que tú significas para mí, y he decidido que quiero adoptarte legalmente. Quiero que seas mi hija en todos los sentidos. No quiero que vuelvas a sentirte sola o abandonada. Quiero que sepas que este es tu hogar y que siempre lo será». Rita lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de una felicidad tan pura que parecía casi irreal. «Sí, papá», respondió, su voz firme aunque llena de emoción. «Quiero ser tu hija, quiero quedarme contigo para siempre». Esa noche, después de que Rita expresó su deseo de quedarse con Vicente para siempre, la casa se llenó de una calma que hacía mucho no se sentía. Sin embargo, mientras la oscuridad caía sobre la ciudad y las estrellas brillaban con timidez en el cielo, algo inquietaba a Rita. Había sido un día largo y lleno de emociones, pero aún así, el miedo a que todo aquello fuera un sueño no la dejaba en paz. Vicente la había llevado a su habitación, arropándola con cuidado como si fuese una delicada flor. «Duerme bien, mi niña», le dijo con ternura antes de apagar la luz y cerrar la puerta suavemente. Rita, acurrucada bajo las mantas, cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente, en lugar de descansar, se sumergió en un torbellino de pensamientos oscuros. Pasaron las horas y, finalmente,
Rita cayó en un sueño intranquilo. De repente, el caos se apoderó de su mente. En su pesadilla, se vio nuevamente en las frías calles, sola y desamparada. Las luces de la ciudad se convertían en sombras amenazantes, y las voces que escuchaba a su alrededor eran susurros crueles que le recordaban que estaba sola, que nunca tendría un hogar verdadero. Intentaba correr, pero sus piernas no respondían, atrapada en un lugar que parecía querer devorarla. El frío, ese frío tan familiar, se apoderaba de su cuerpo, y el miedo la paralizaba. Despertó de golpe, con el corazón latiendo furiosamente y el sudor frío cubriendo su frente. Por un momento no supo dónde estaba, desorientada y aterrada. La habitación, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía ajena y distante. ¿Y si todo esto no es real?, pensó con angustia. No pudo quedarse en la cama. Se levantó, todavía temblando, y salió corriendo de su habitación. Recorrió el pasillo en penumbras con el corazón en la garganta hasta llegar a la puerta del cuarto de Vicente. Con las manos temblorritas la empujó suavemente, encontrando a Vicente dormido, su rostro sereno a pesar de todo lo que la vida le había puesto enfrente. Rita se acercó lentamente, sin querer despertarlo, pero incapaz de alejarse. Sin embargo, Vicente, con esa intuición que solo un verdadero padre tiene, sintió su presencia y abrió los ojos. Al verla, supo de inmediato que algo estaba mal. «¿Qué sucede, mi niña?», preguntó con voz ronca por el sueño, pero llena de preocupación. Rita, sin poder contenerse, se lanzó a sus brazos, sollozando. «Tuve una pesadilla», confesó entre lágrimas. «Soñé que me dejabas, que volvía a estar sola en la calle. Tengo miedo, papá». Vicente la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. «Shh, tranquila, Rita», susurró, acariciando su cabello. «No tienes nada que temer. Nunca te voy a dejar, jamás volverás a estar sola. Eres mi hija, y siempre lo serás». Las palabras de Vicente eran como un bálsamo para el corazón herido de Rita. Poco a poco, sus sollozos se fueron apagando, y el miedo comenzó a desvanecerse. Vicente la mantuvo cerca, asegurándose de que entendiera que no estaba sola, que nunca lo estaría mientras él estuviera allí. «¿Puedo quedarme contigo esta noche?», preguntó Rita en voz baja, aún con rastros de inseguridad. «Por supuesto, mi niña», respondió Vicente sin dudarlo. Se hizo a un lado en la cama y Rita se acurrucó junto a él, sintiendo la calidez y seguridad que solo un padre puede ofrecer. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rita durmió profundamente, su corazón en paz. Vicente, aún despierto, observó cómo su respiración se fue calmando y una vez más sintió la inmensa responsabilidad que había asumido al tomarla bajo su cuidado. No era solo una responsabilidad legal o moral, era un lazo de amor profundo que había crecido entre ellos, uno que nada podría romper. Al amanecer, Rita despertó, esta vez con una sensación de seguridad y pertenencia que nunca había conocido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación de un calor suave. Vicente seguía a su lado, dormido, y Rita sonrió al verlo tan cerca, tan real. Sin embargo, en un rincón distante de la ciudad, alguien más había escuchado sobre la nueva vida de Rita, y las noticias no habían sido recibidas con la misma alegría. Isabel, su tía, había pasado años viviendo en la oscuridad de las malas decisiones, alimentando su adicción al juego y acumulando deudas que la asfixiaban. La noticia de que su sobrina había sido adoptada por un hombre rico despertó en ella un deseo irrefrenable de aprovecharse de la situación. Isabel,
Con su rostro marcado por las noches sin sueño y la desesperación, no perdió tiempo en buscar la dirección de la casa de Vicente. Sabía que si lograba intimidarlo, podría obtener una buena suma de dinero, lo suficiente para pagar sus deudas y quizás un poco más para seguir apostando. La idea de que Rita pudiera vivir una vida cómoda y feliz la enfurecía, no por cariño hacia la niña, sino por la envidia y el resentimiento que la corroían por dentro. Una tarde, cuando Vicente estaba trabajando en su despacho y Rita jugaba en el jardín, el sonido del timbre interrumpió la calma habitual de la casa. Vicente, extrañado por la visita inesperada, se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, se encontró frente a una mujer con aspecto desaliñado y ojos llenos de desesperación. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Vicente con cortesía, aunque su instinto le decía que algo no andaba bien. «Soy Isabel, la tía de Rita», respondió la mujer con voz aguda, su mirada penetrante. Vicente sintió una punzada en el estómago, como si un presentimiento oscuro se apoderara de él. «Vine a hablar sobre mi sobrina. Sé que la tienes aquí y quiero saber en qué condiciones la estás criando». Vicente, manteniendo la calma, invitó a Isabel a entrar. La llevó al salón, ofreciéndole un asiento. «Rita está bien cuidada», dijo Vicente con firmeza. «Le he dado todo lo que necesita, y más. Ahora tiene una vida que cualquier niña merecería». Isabel, sin embargo, no estaba interesada en escuchar sobre el bienestar de Rita. Sus ojos recorrían la habitación, calculando el valor de cada objeto, imaginando cuánto podría obtener si jugaba bien sus cartas. «Eso está muy bien», dijo, fingiendo interés. «Pero ¿sabes, Vicente? Yo soy su única familia, y tengo derecho a llevarla de vuelta conmigo, a menos, claro, que lleguemos a algún tipo de acuerdo». Vicente entendió de inmediato a qué se refería. «¿Qué tipo de acuerdo tienes en mente?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Isabel se inclinó hacia él, sus ojos brillando con avaricia. «Dame dinero, y dejaré que Rita se quede aquí. De lo contrario, la llevaré conmigo y te aseguro que no volverás a verla». La amenaza estaba clara, y aunque Vicente sentía una creciente indignación, decidió mantener la calma. No quería que Rita supiera nada de lo que estaba ocurriendo. No quería que el miedo y la incertidumbre volvieran a apoderarse de su vida. «Te daré algo de dinero, pero debes prometer que no volverás a molestarla», dijo Vicente, sabiendo que estaba comprando tiempo más que una solución. Isabel aceptó el dinero con una sonrisa ladina, pero Vicente sabía que su codicia no se detendría allí. No pasaron muchos días antes de que Isabel regresara, demandando una cantidad mayor. Esta vez la situación era más tensa. Las deudas de Isabel habían crecido y sus acreedores comenzaban a acosarla sin descanso. Vicente, ahora totalmente consciente de la naturaleza insaciable de Isabel, decidió que no podía seguir cediendo a sus demandas. Cuando Isabel apareció una vez más en su puerta, exigiendo más dinero, Vicente la recibió con firmeza. «Esto tiene que parar, Isabel», le dijo con voz serena, pero decidida. «No te daré más dinero. Si sigues molestando a Rita o a mí, llamaré a la policía». Isabel, furiosa, se levantó de su asiento con violencia. «No te atrevas a amenazarme», gritó, sus ojos llenos de odio. «No sabes de lo que soy capaz. No he terminado contigo, Vicente, y tampoco con Rita». La advertencia era clara, y mientras Isabel salía de la casa, Vicente sintió una preocupación profunda por lo que pudiera hacer. Sabía que Isabel no se detendría fácilmente, que su desesperación la llevaría a actuar sin escrúpulos. La tensión en la vida de Vicente y Rita crecía cada día.
Aunque Vicente había reforzado la seguridad de su hogar y estaba más atento a todo lo que ocurría a su alrededor, no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Isabel, con su odio y su desesperación, no era una amenaza que pudiera tomarse a la ligera. Vicente sabía que tarde o temprano ella intentaría algo. Una tarde, aprovechando el sol cálido y la brisa ligera, Vicente decidió llevar a Rita a pasear por las calles del centro, como lo hacían de vez en cuando. Era su manera de darle a Rita un respiro, de mostrarle que el mundo no siempre era un lugar oscuro y peligroso. Caminaban tranquilamente, disfrutando de la compañía mutua, sin saber que en las sombras Isabel los seguía de cerca, sus ojos llenos de rencor y su mente obsesionada con la venganza. Isabel, consumida por la envidia y la rabia, había planeado ese momento con precisión. Sabía que no podía enfrentarse a Vicente de manera directa, pero podía lastimarlo donde más le dolía. A través de Rita. Mientras los observaba desde su auto, una idea oscura y retorcida se apoderó de su mente. Sin pensarlo dos veces, arrancó el coche y, con una sonrisa cruel en el rostro, aceleró en dirección a ellos. Vicente, siempre protector, notó el auto aproximándose a una velocidad alarmante. En un instante, comprendió las intenciones de Isabel. «¡Rita!», gritó con desesperación, lanzándose hacia ella para apartarla del peligro. Con todas sus fuerzas, empujó a la niña fuera del camino, sacrificando su propio cuerpo en el proceso. El golpe fue brutal. El coche impactó directamente a Vicente, lanzándolo varios metros por los aires antes de que su cuerpo cayera pesadamente sobre el pavimento. Rita, aturdida y asustada, se levantó del suelo con los ojos llenos de lágrimas, su mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia donde Vicente yacía inmóvil, su corazón latiendo frenéticamente mientras el pánico la consumía. Se arrodilló junto a él, tomando su mano con suavidad, esperando contra toda esperanza que él abriera los ojos. Vicente, con gran esfuerzo, logró abrirlos. Su rostro estaba pálido, el dolor evidente en cada gesto, pero aún así esbozó una débil sonrisa al ver a Rita. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero también sabía que debía aprovechar esos últimos momentos para decirle lo que siempre había querido que supiera. «Rita», murmuró con voz quebrada, «tienes que ser fuerte, mi niña. Sé que esto es difícil, pero debes continuar. Tienes que vivir. Tienes que ser feliz. Por los dos». Las lágrimas de Rita caían sin control, su pecho oprimido por una angustia indescriptible. «No me dejes, papá, por favor», suplicó, su voz rota por el dolor. Pero Vicente, aunque también sufría, sabía que tenía que ser firme. «Siempre estaré contigo, Rita», le aseguró, su mano temblorrita acariciando el rostro de la niña. «Todo lo que he hecho, todo lo que he sido, es para ti. No dejes que mi muerte sea en vano. Vive una buena vida, mi amor. Encuentra tu camino y sigue adelante». Las palabras de Vicente eran difíciles de escuchar, pero Rita sabía que él tenía razón. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. No podía rendirse. «Te prometo que seré fuerte», dijo entre sollozos. «Te prometo que viviré la vida que tú querías para mí». Vicente asintió débilmente, su sonrisa desvaneciéndose mientras el dolor se hacía más intenso. «Eso es todo lo que necesito oír», susurró. «Te amo, Rita. Nunca lo olvides». Con esas últimas palabras, Vicente cerró los ojos, su cuerpo relajándose mientras la vida lo abandonaba lentamente. Rita, en un estado de conmoción y tristeza absoluta, se inclinó sobre él, aferrándose a su mano, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Los minutos pasaron como si fueran siglos, y cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia, ya era demasiado tarde. Isabel, en su locura, había huido del lugar, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Rita fue llevada al hospital junto con el cuerpo de Vicente, pero en su corazón sabía que él se había ido para siempre. El dolor que Rita sentía era tan profundo y abrumador que parecía imposible de soportar. Después de que el cuerpo sin vida de Vicente fue llevado al hospital, Rita se encontró sola en una habitación fría, rodeada de extraños que intentaban consolarla, pero ninguna palabra lograba penetrar la densa nube de tristeza que la envolvía. Cada rincón de su ser anhelaba la presencia de Vicente, esa voz cálida que siempre supo cómo calmar sus miedos, ese abrazo que la hacía sentir segura. Los días que siguieron a la muerte de Vicente fueron una especie de limbo para Rita. Apenas comía, apenas hablaba. El mundo continuaba girando a su alrededor, pero para ella el tiempo parecía haberse detenido. Las imágenes de aquel día, de Isabel y su acto despiadado, se repetían una y otra vez en su mente. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel, cómo el odio y la envidia podían llevar a una persona a destruir una vida de esa manera. La noticia de la muerte de Vicente corrió rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que la policía diera con el paradero de Isabel. La encontraron en un barrio apartado, escondida en una casa abandonada, intentando escapar de la justicia que inevitablemente la alcanzaría. Cuando fue detenida, Isabel intentó negar todo, culpando a la situación, a la vida, a las circunstancias que la llevaron a cometer semejante acto. Pero las pruebas eran irrefutables y su destino quedó sellado. Fue condenada a una larga pena de prisión, un castigo que muchos consideraron insuficiente en comparación con el daño que había causado. Mientras tanto, Rita tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: el funeral de Vicente. El día amaneció gris y sombrío, como si el cielo compartiera el dolor que Rita sentía en su corazón. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño cementerio, rodeado de árboles que apenas comenzaban a perder sus hojas con la llegada del otoño. El aire estaba impregnado de una tristeza palpable, y cada paso que Rita daba hacia la tumba de Vicente le costaba más que el anterior. Cuando llegó el momento de despedirse, Rita se acercó al féretro, sus manos temblorritas acariciando la madera fría y oscura. «Papá», susurró entre sollozos, sus lágrimas cayendo sobre la tapa del ataúd. «No sé cómo voy a seguir sin ti. Te prometí que sería fuerte, pero no sé si podré cumplir esa promesa. Te extraño tanto, papá». El sonido del viento en los árboles era lo único que rompía el silencio. Las personas que habían asistido al funeral, amigos y conocidos de Vicente, observaban con respeto el dolor de la niña, sintiendo en su propio corazón el peso de la pérdida. Lucas y Julia, los sobrinos de Vicente, estaban a su lado, compartiendo su dolor, pero sabiendo que nada de lo que dijeran podría aliviar el vacío que la muerte de Vicente había dejado en su vida. La ceremonia continuó, y poco a poco la tumba fue cubierta de tierra, sepultando para siempre el cuerpo de Vicente. Rita se quedó allí, inmóvil, incluso después de que los demás comenzaron a retirarse. Era como si una parte de ella estuviera siendo enterrada junto a él, y no sabía si alguna vez podría recuperarse de esa pérdida. Lucas, un hombre de unos 30 y tantos años, con una expresión seria pero amable, se acercó a Rita y le puso una mano en el hombro. «Rita», dijo suavemente, «sé que este es un momento muy difícil, pero quiero que sepas que no estás sola. Julia y yo estamos aquí para ti, siempre lo estaremos».
Julia, que era un poco mayor que Lucas, también se acercó y tomó la mano de Rita. «Vicente nos pidió que te cuidáramos como si fueras nuestra hermana», añadió, su voz llena de cariño. «Y eso es lo que haremos. No te preocupes, no tienes que pasar por esto sola». Rita levantó la vista y vio en sus rostros una sinceridad que le recordó a Vicente. Aunque el dolor no se desvanecía, esas palabras le dieron un pequeño rayo de esperanza. «Gracias», susurró, apenas audible, pero lo suficiente para que ambos lo escucharan. Con el paso de los días, Lucas y Julia cumplieron su promesa. Se mudaron a la casa de Vicente para estar cerca de Rita, asegurándose de que no le faltara nada. Sabían que no podían reemplazar a Vicente, pero también sabían que su amor y apoyo eran lo que Rita más necesitaba en ese momento. Lucas, con su carácter protector, se encargaba de que todo en la casa funcionara, mientras que Julia se ocupaba de estar cerca de Rita, escuchándola cuando necesitaba hablar y dándole el espacio necesario cuando el dolor era demasiado grande para expresarlo en palabras. Con el paso de los meses, la vida de Rita comenzó a recuperar un ritmo de normalidad, aunque la ausencia de Vicente siempre se hacía sentir en cada rincón de la casa. La tristeza seguía siendo una sombra en su vida, pero poco a poco, con el apoyo constante de Lucas y Julia, Rita empezó a encontrar pequeñas alegrías en el día a día. Cada gesto amable, cada sonrisa compartida, cada momento de silencio en compañía le recordaban que, a pesar de todo, aún había amor y bondad en el mundo. A medida que el tiempo avanzaba, Rita comenzó a reflexionar sobre los valores que Vicente le había inculcado durante el tiempo que pasaron juntos. Recordaba con claridad las conversaciones que habían tenido, donde Vicente le hablaba sobre la importancia de ser una persona compasiva, de siempre buscar la manera de ayudar a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitaban. Estas enseñanzas se convirtieron en una guía para Rita, una brújula moral que la ayudó a encontrar un propósito en medio de su dolor. Un día, mientras ordenaba algunos de los papeles de Vicente que habían quedado en su despacho, Rita encontró una carpeta llena de documentos relacionados con diversas actividades de caridad en las que Vicente había participado. Había cartas de agradecimiento de personas a quienes había ayudado, fotografías de eventos comunitarios y notas personales donde Vicente había esbozado ideas para futuros proyectos de ayuda social. Cada hoja de papel era un testimonio del corazón generoso de Vicente y de su compromiso inquebrantable con aquellos menos afortunados. Al ver todo esto, algo en el corazón de Rita se encendió. Comprendió que la mejor manera de honrar la memoria de Vicente no era simplemente recordarlo con amor, sino continuar con su legado de bondad y solidaridad. Decidió que dedicaría su vida a seguir los pasos de Vicente, ayudando a aquellos que, como ella en su momento, necesitaban una mano amiga para salir adelante. Rita compartió su decisión con Lucas y Julia, quienes la escucharon con atención y la miraron con orgullo. Sabían que Rita había encontrado una misión en la vida y estaban dispuestos a apoyarla en todo lo que fuera necesario. «Vicente estaría muy orgulloso de ti», dijo Lucas con una sonrisa cálida. «Él siempre quiso hacer del mundo un lugar mejor, y estoy seguro de que tú lo lograrás». Así fue como Rita, acompañada por Lucas y Julia, comenzó a involucrarse en actividades de caridad y ayuda comunitaria. Al principio, se dedicaron a continuar con algunos de los proyectos que Vicente había iniciado, como la distribución de alimentos para personas sin hogar y la organización de eventos para recaudar fondos destinados a orfanatos. Cada pequeño acto de bondad era un homenaje a Vicente,
una forma de mantener vivo su espíritu a través de acciones concretas. Con el tiempo, Rita empezó a tomar la iniciativa y a desarrollar sus propios proyectos. Su primer gran paso fue utilizar el restaurante que Vicente había dirigido con tanto esmero como un centro de operaciones para sus actividades caritativas. Con la ayuda de Lucas y Julia, organizó una serie de eventos en los que ofrecían comidas gratuitas a personas en situación de calle, creando un espacio donde no solo se alimentaba el cuerpo, sino también el alma. El restaurante, que alguna vez había sido un lugar de lujo y exclusividad, se transformó en un símbolo de inclusión y solidaridad. Rita se aseguró de que las puertas estuvieran siempre abiertas para aquellos que necesitaban ayuda, y pronto el lugar se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. La noticia de sus esfuerzos se extendió rápidamente, y cada vez más personas se unieron a su causa, ofreciendo su tiempo, recursos y habilidades para apoyar a quienes más lo necesitaban. A medida que su labor crecía, Rita comenzó a recibir reconocimiento no solo de la comunidad local, sino también de organizaciones más grandes. Fue invitada a participar en conferencias y encuentros donde compartió su historia y la importancia de continuar el trabajo de Vicente. Aunque al principio estas experiencias la intimidaban, pronto descubrió que tenía una voz poderita, capaz de inspirar a otros a unirse en su misión. Uno de los momentos más emotivos para Rita ocurrió cuando decidió organizar una gran gala benéfica en honor a Vicente. El evento, que se llevó a cabo en el restaurante, reunió a decenas de personas que habían conocido y respetado a Vicente. Durante la velada, Rita tomó la palabra y habló sobre el impacto que Vicente había tenido en su vida y en la vida de muchos otros. Con lágrimas en los ojos, compartió anécdotas y lecciones que él le había enseñado, y explicó cómo esas enseñanzas seguían guiándola en todo lo que hacía. Mi papá, Vicente, me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a dar a los demás, dijo Rita, su voz llena de emoción. Él me dio la oportunidad de una vida mejor, y ahora es mi turno de ofrecer esa misma oportunidad a otros. Todo lo que hago, lo hago en su memoria, con la esperanza de que su legado de amor y compasión continúe inspirando a otros a hacer el bien. El aplauso que siguió a sus palabras fue ensordecedor, y en ese momento Rita sintió una profunda conexión con todos los presentes, así como con la memoria de Vicente. Sabía que él estaría orgulloso de lo que había logrado, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. A lo largo de los años, Rita continuó expandiendo su labor, siempre con el apoyo incondicional de Lucas y Julia. Juntos, crearon programas educativos para niños desfavorecidos, construyeron refugios para personas sin hogar y trabajaron incansablemente para mejorar las condiciones de vida en su comunidad. Cada proyecto, cada iniciativa, era un reflejo del amor y la gratitud que Rita sentía hacia Vicente y del deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Finalmente, el tiempo pasó, y Rita, ahora una mujer adulta y respetada por todos, se encontró una vez más frente al restaurante donde había conocido a Vicente por primera vez. El lugar había cambiado mucho desde entonces, pero para Rita seguía siendo un símbolo de esperanza y transformación. Miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos cálidos y dorados. En ese instante, una suave brisa sopló a su alrededor, y Rita no pudo evitar sonreír. Sabía que Vicente estaba allí, en cada rayo de sol, en cada soplo de viento, en cada gesto de bondad que había realizado. «Gracias, papá», susurró al viento, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sabía que,
Aunque Vicente ya no estuviera físicamente a su lado, su espíritu vivía en ella, en su trabajo, en la gente a la que ayudaba. Y mientras permaneciera fiel a los valores que él le había enseñado, Vicente nunca realmente se iría. Con determinación renovada, Rita se dio la vuelta y entró al restaurante, donde la esperaban Lucas, Julia y un grupo de voluntarios listos para comenzar otro día de trabajo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas vidas por tocar, y estaba más que dispuesta a continuar el legado de Vicente. La vida de Rita, llena de desafíos y dolor, había encontrado un propósito más grande, uno que trascendía su propia existencia. Y así, mientras el sol seguía su camino hacia el horizonte, Rita, con una sonrisa en los labios, continuó adelante, guiada por el amor, la compasión y la firme convicción de que, en cada acto de bondad, Vicente estaba con ella, iluminando su camino hacia un futuro lleno de esperanza y luz. La historia de Rita es un poderoso testimonio de la fuerza del amor, la bondad y la capacidad de superación ante las adversidades más desgarradoras. Desde una infancia marcada por la pérdida y el abandono, Rita encuentra en Vicente no solo un protector, sino un guía que le enseña el verdadero valor de la vida, la compasión hacia los demás y el compromiso con quienes más lo necesitan. A través de su relación con Vicente, Rita descubre que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la capacidad de dar, de sacrificarse por los otros. Vicente, con su amor incondicional y su dedicación a los más vulnerables, siembra en Rita las semillas de un legado que trasciende su propia vida. El viaje de Rita nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la generosidad pueden florecer y transformar no solo nuestra propia vida, sino también la de aquellos que nos rodean. La historia nos enseña la importancia de la empatía y el sacrificio, mostrándonos que, a través de pequeños actos de amor, podemos dejar una huella duradera en el mundo. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.